Ok, aquí está el ejercicio, entonces, lo que indicaba, ¿no? A ver, para los compañeros que no tienen claro, ¿no? He visto la participación de bueno, los que siempre aplican la resolución de los ejercicios y trabajan conmigo, ¿no? Pero me gustaría que fueran todos los que estén en capacidad ya de resolver los ejercicios. Repito, tercer parcial y fin del trimestre no fueron evaluados, por lo tanto este tema no tenía cómo comprobar si está claro o no. Ok, entonces María y cualquier compañero más que tenga dudas, ok, por ahí alguien me escribió, mister, repita, no entiendo, entonces no hay problema. Recuerden lo que les había indicado. Déjenme ver aquí la diapositiva. Mister, yo creo que saqué las I, pero no estoy muy segura. Ya, para que estés segura, recuerda que si tienes el I total, esos valores de I al final te deben dar el mismo valor. Al sumarlas te deben dar el mismo valor. Okay. Se dividen al inicio, pero al volver a salir de ese circuito debe salir con el mismo valor inicial. Okay. Entonces, si te sale eso, está correcto. Ya, bueno. A ver, para los compañeros que no tienen claro todavía el tema, por favor, miren. Cuando trabajamos con circuito deben tener claro esto, por favor. Cuando tengo serie y cuando tengo paralelo. Cuando están en serie, cuando está una continuación de la otra, cualquier elemento. Mira, Doménica, por favor. En serie, cuando tienes un elemento a continuación del otro, unidos por un mismo cable, y la corriente que pasa por esos elementos es la misma. Cuando están en paralelo, ¿sí? Se indica cuando están compartiendo extremos, ¿sí? Cuando comparten los extremos, como puedes ver, R1 y R2 comparten estos extremos, o también lo puedes ver simulando que tienes una corriente llegando y como puedes ver, al llegar a este punto, esa corriente se divide. Por lo tanto, esta asociación que viene luego de este punto estaría en paralelo porque la corriente se ha dividido. Cuando tienen resistencias en serie es muy fácil hallar la equivalente. ¿Qué significa hallar la equivalente? Si tengo 3, la reduzco a 1. Si tengo 2, lo reduzco a 1. O sea, cualquier cantidad de elementos en serie que tenga, lo que busco es llevarlo a 1. ¿Por qué? Porque ahí el ejercicio se hace más sencillo de resolver. Cuando ya veamos la siguiente clase de Kirchhoff, se usa Kirchhoff porque no hay posibilidades de hacer esta reducción que hacemos. Entonces, ¿cómo resuelvo un circuito si no puedo hacer reducción de resistencias? Entonces ahí ya viene ese concepto nuevo. Pero aquí deben aprender a reducir en serie y reducir en paralelo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo en este momento era un ejercicio en paralelo. Todas las resistencias estaban en paralelo. Entonces, ¿qué significa reducirlo? Que de estas 3 resistencias que yo tengo aquí en paralelo, debo llevarla a una sola, como puedes ver aquí en el gráfico que yo hice, ¿no? Llevé a una sola. ¿Cómo llevo a una sola? ¿Sí? Aquí está el proceso. Cuando están en paralelo, se dice que se aplica la siguiente ecuación. 1 sobre el resultado final al que quiero llegar va a ser igual a ¿qué? A la suma de los inversos de cada resistencia, ¿no? Entonces sería un noveno más un 18avo más un 30avo. ¿Ok? Entre estos 3 valores, déjame ver. Entre estos 3 valores se halla el mínimo común múltiplo. Eso ya ustedes deben saber calcular, ¿no? Eso enseñan en matemática la parte de la escuela, por decirlo así, ¿verdad? Ponen los 3 valores aquí en una matriz, ¿verdad? Ponen esos 3 valores, en este caso el 9. El 9, el 18 y el 30 y van reduciendo, aplicando criterios de divisibilidad, van reduciendo esto, mitad, tercera, hasta que todos llegan a la unidad, ¿no? Luego multiplico todos los valores de divisibilidad que yo apliqué y los compañeros me indicaron que el mínimo para los 3 es 90. Eso debe estar claro para ustedes, ¿no? ¿Qué hago luego? Este 90, el mínimo, se divide para cada denominador y se multiplica por los numeradores y me va a quedar 18 sobre 90. Este resultado es un quinto. Pero recuerda que empezamos con 1 sobre R equivalente. Para ya la respuesta final, lo único que hago es invertir esto de aquí. Invierto. Y me va a quedar 5 ohmios. Entonces, estas 3 resistencias en paralelo, al final me queda una de 5.
Por ley de Ohm, yo puedo calcular I total, o la I. Le llama I total porque es lo que circula por todo el circuito. Por ley de Ohm, yo puedo hallar corriente. Necesito voltaje y la resistencia, ya lo conozco. Yo sé que el voltaje entregado a la fuente, es 90. 90 voltios entrega la fuente a este circuito. ¿Cuánto es la resistencia equivalente hallada? Es 5 ohmios. Por lo tanto, la corriente que circula por todo el circuito es 18 amperios. ¿Ok? 18 amperios. Eso es I total. ¿Ok? Eso es ley de Ohm. La ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Eso es ley de Ohm. Ok. Entonces yo hasta el momento he hallado esto de aquí. ¿Qué más me falta hallar? Me falta hallar cuánto vale I1, cuánto vale I2 y cuánto vale I3. ¿Cuánto valen esas corrientes? ¿Cómo puedo hacer eso? Recuerden el concepto. Si yo tengo resistencias en paralelo, lo que es igual es el voltaje. Por lo tanto, en cada una de estas resistencias yo tengo los 90 voltios. 90 voltios. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me tocaría hallar cuánto es la corriente en R1, cuánto es la corriente que circula por R1, que le llaman I1, ¿verdad? I1. Entonces, para hallar I1, sería voltaje sobre la resistencia. Voltaje, 90 voltios. 90 voltios. La resistencia es de 9. Para la primera, ¿verdad? Es de 9 ohmios. Por lo tanto, I1 va a valer 10 amperios. I1 va a valer 10 amperios. Déjenme ver qué escribieron. Ya, correcto, sí. No enviaste la resolución por Zoom, Madeleine. Es que no Ok, tengo esto es cómo I1. enviarla. Ok. Eso sería I1, ¿no? I2 sería la corriente que pasa por la resistencia 2. Entonces es el mismo proceso, voltaje sobre resistencia. El voltaje en paralelo es el mismo, entonces 90 dividido por 18, la corriente I2 sería 5 amperios. ¿Ok? Y la I3, ojo que al dividirse y volver a salir, debe salir 18 mismo. Entonces si tengo 10, 5, entonces esta debe valer 3, porque la suma de las corrientes que se dividen me debe dar lo mismo que entró. Lo mismo que entró en este punto, 18 amperios, debe salir acá 18 amperios. Por lo tanto, la suma de las tres corrientes me debe volver a dar 18. Entonces ahí está, 10, 5 y 3, 18 amperios. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros ahí, por favor? He hecho un ejercicio de todo lo que vimos en el trimestre anterior, en la parte final que no fue evaluado. La parte final que no fue evaluado. ¿Ok? Entonces hasta ahí hemos hallado todos los valores de mi circuito. Tengo corrientes, tengo resistencias y tengo voltajes, porque ya sé los voltajes de las resistencias, ¿no? En cada resistencia 90 voltios porque está en paralelo. ¿Ok? Entonces si aquí entró 18, aquí también debe salir 18 amperios. Aquí también debe salir 18. Entonces, ¿qué significa eso? Que por más que la corriente se divida, la suma de estas tres corrientes que se dividió debe volverme a dar 18, ¿no? Entonces aquí está demostrado. 10 más 5, 15, más 3, 18. Ok, ¿qué era la parte nueva de la clase de hoy? Potencia eléctrica. ¿Cómo saco potencia eléctrica? ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 4 elementos, ¿no? Tengo 3 resistencias y una fuente. Por lo tanto, puedo hallar la potencia en esos 4 elementos. ¿Cómo puedo calcular? Aquí tienen las 3 ecuaciones que les compartí en la plataforma. Aquí se las puse en Paint. Por eso estoy usando Paint y ya no Hydro, porque me puedo poner las imágenes. También Hydro debo adquirir la licencia para tener esa opción adicional. Ok, ¿cómo saco potencia? Para la resistencia de 9 ohmios, puedo usar cualquiera de las 3 ecuaciones porque ya tengo todos los valores. Yo sé que tengo 9 ohmios, que por aquí pasa 10 amperios y que tengo 90 voltios.
Entonces, ¿cuánto sería la potencia en R1? Vamos a hacerlo aquí abajo. Potencia en la resistencia R1. ¿Ok? Potencia en la resistencia R1. Voy a usar esta primera ecuación para la resistencia. O para todo, no hay problema. Pueden verificarlo si desean con las otras dos, ¿no? Me dice que para allá la potencia es igual al voltaje por la corriente. En cada resistencia el voltaje es 90. Entonces aquí sería 90. Y la corriente que pasa por R1 es 10 amperios. Ya lo calculé aquí. Aquí está, 10 amperios. Entonces 90, me olvidé de ponerle ahí voltios. Déjenme ver si le puedo poner aquí pequeñito. Voltios por 10 amperios. Esto me va a dar 900 vatios. ¿Okay? Lo pueden verificar con cualquiera de las otras dos ecuaciones. Deben llegar a la misma respuesta. Esto sería la potencia de la primera resistencia. Vamos a ver la potencia de la resistencia 2 con la misma ecuación. Ya tengo todos los valores, así que puedo usar cualquier ecuación. En el caso que me falta algún valor, ahí tengo que ver cuál de las tres ecuaciones me sirve. Pero en este momento, como ya conozco todos los valores, puedo hallar con cualquiera de las tres ecuaciones. Entonces en R2, 90, que es el voltaje, 90, están en paralelo, tienen el mismo voltaje, 90 voltios, multiplicándose por cuánto es la corriente en R2, aquí está 5 amperios, 5 amperios, ¿verdad? Esto me daría 450, ¿verdad? Si no me equivoco, 450 vatios sería la potencia en R2. ¿Cómo sería la potencia en R3? Potencia en R3 sería 90 voltios. 90 voltios. ¿Cuánto es la corriente en R3? 3 amperios. 3 amperios. ¿Cuánto me da esto? 9 por 3, 27, ¿verdad? Entonces sería 270 vatios. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Estamos correctos hasta ahí? ¿Cómo calcular la potencia? Voltaje por corriente. Como ya conozco todos los datos, aquí estaban las corrientes de cada resistencia. Listo. ¿Cómo hallo la potencia para la fuente? Lo mismo. Potencia para mi fuente, en este caso, para la fuente, sería igual a ¿qué? Al voltaje. Puedo usar cualquiera de las tres formas, menos el de aquí, ¿no? No, solo puedo usar esto. En la fuente de voltaje no voy a tener resistencia, así que para la fuente de voltaje solo puedo usar esta ecuación. Ojo con eso, ¿no? Para la fuente de voltaje solo puedo usar esta ecuación. Conocer cuánto es lo que entrega la fuente y cuánto es la corriente que circula por el circuito. Entonces, aquí sería 90. Para la resistencia aplica cualquiera de las tres. Para la fuente solo puedo usar la primera, ¿no? 90 por la corriente total. ¿Cuánto era la corriente total? 18. 18 era la corriente que circulaba por el circuito. Entonces, esta sería la potencia en la fuente. 18 amperios. Ahora sí, los que tengan calculadora a la mano, ¿cuánto me da 90 por 18? Un poquito menos de 90 por 18. 1620. 1620 vatios. ¿Ok? Entonces ahí he hallado todo lo que me puede pedir el ejercicio. Ahí he hallado todos los valores. Tengo cuánto vale esta corriente, cuántos son los valores en los que se dividió. Por concepto, yo conozco el voltaje en cada resistencia, es el mismo de la fuente por concepto. Y asimismo la potencia eléctrica de cada elemento. Tengo 4 elementos en total, tengo una fuente y 3 resistencias, entonces aquí están las potencias de los 4 elementos. Nuevamente hago la pregunta. No hay problema si me responden de que algo no está claro, me gustaría saberlo. Nuevamente pregunto para todos, ¿no? ¿Está totalmente claro los temas o no? Sea sincero. Yo por mi parte, sí entiendo. Ok. Marjorie, me mandas, es así, pero no me mandas la respuesta. Sí, es que necesitaba ver lo que usted estaba diciendo. Ahorita recién acabo de entender lo que faltaba. Ya. Entonces,
hemos visto eso, ¿no? Cómo reducir serie, cómo reducir paralelo, cómo identificar cuando están en serie y cuando están en paralelo, y cómo sacar los otros valores, ¿no? Recuerden que para sacar todos los valores que me pida, una vez que reduzco todo, regreso hacia atrás, ¿no? Eso es lo que conversamos en el primer trimestre, no voy regresando hacia atrás. En este caso, no tocó regresar tanto porque solamente era un circuito pequeño, donde lo único que regreso es sabiendo que todas tienen 90 por estar en paralelo. Y con ley de Ohm yo puedo calcular las corrientes. Esto es ley de Ohm, ¿no? Esta ecuación es la ley de Ohm, ustedes deben aprendérsela. Esta es la ecuación de la ley de Ohm. De aquí despejo cualquiera de las tres variables. ¿Ok? Esa es la ley de Ohm. Ok, tengo mensajes. Bueno, es participación. A ver, déjenme, ¿puedo dejar de compartir pantalla? ¿Me lo indican? ¿O alguien está trabajando con eso? Voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Ok, estamos 19 estudiantes. Déjenme ver. En la clase anterior estuvimos, son 23, menos 4, 19. Son los mismos que han faltado, ¿verdad? Las dos compañeras Valeria, Carlos y Peña. Carlos y Keisha. Ok, ahí los demás nuevamente se conectaron. María, ok, ha mandado, ya listo. Déjame ver. Ok, entonces, ahora sí, nuevamente hago la pregunta. ¿Está totalmente claro los temas para todos los compañeros? Mónica, ¿sí o no? Ahora sí, con la explicación. Doménica, ahora sí, ¿o todavía creen que falta algo? Noelia, Julio, María, María Vera. Ahora sí, Mister, ¿quedó claro? en esa foto de la actividad en clase había que también ponerle el potencial, ¿cómo se llama? La potencia eléctrica. Bueno, es el tema nuevo, aunque solamente es de aplicar la ecuación, ¿no? Lo que deben tener claro que si tienen Porque resistencias, solo le envié si les, no hay problema, tranquilo. Si, ¿cómo es? Si pido potencia en las resistencias, pueden usar cualquiera de las tres fórmulas, ¿no? Siempre y cuando conozcan los tres valores. Pero para la fuente solo pueden usar la que es voltaje por corriente. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí, por favor? Listo, miren, entonces aquí les he planteado una variante, esta es parecido a la tarea. No sé si ya vieron la tarea. ¿Vieron la tarea? ¿Creen que pueden hacer la tarea? Déjenme ver si les muestro la tarea antes de ese ejercicio. La próxima clase voy a hacer una lección en línea, en plataforma mismo, como si fuera como cuando hacen las evaluaciones. A ver, déjenme ver un ratito. Déjenme abrir la tarea para los que no han ingresado ni siquiera a la plataforma. Recuerden que no habíamos mandado tarea de esta parte, por lo tanto he hecho una unificación. ¿Ok? Esta es la tarea. Asociación de resistencia y potencia eléctrica, ¿no? Entonces aquí en el primer ejercicio, esperen, se quedó, está fallando, se quedó un ratito el documento. Ok, dejen que cargue bien el documento para que puedan ver la tarea y me indiquen si hay alguna pregunta sobre la tarea. A ver, ya creo que ahora sí. Ya, listo. A ver, entonces me pide en el primer tema ya resistencia equivalente, ¿no? Resistencia equivalente. Para que tengan claro, aquí tengo paralelo, reduzco a una sola, y esa que me queda aquí, me queda en serie con la de al lado, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar una sola resistencia. Lo mismo acá, ¿no? Tengo paralelo, resuelvo el paralelo, y me queda en serie. El resultado de este de aquí con el resultado de acá, me va a quedar en paralelo. ¿Por qué? Porque está compartiendo los extremos, ¿no? Están compartiendo estos extremos. Por lo tanto, lo que me queda aquí como equivalente va a estar en paralelo con la equivalente de aquí abajo. ¿Ok? Vamos a ver acá. Me pide aquí el valor de la corriente. Entonces deben primero reducir el circuito, reducir esas dos resistencias que tengo ahí que están en serie y hallar el valor de I usando ley de Ohm. ¿Ok? Aquí son dos preguntas de análisis. Me dice 4 focos iguales de 10 ohmios de resistencia se conectan en serie a una pila de 9 voltios. Si lo quieren ver gráficamente,
Es como lo que tienen aquí, ¿no? Tengo, aquí sería la pila de 9 y aquí tendría 4 focos. 1, 2, 3, 4. Uno a continuación del otro, ¿no? En serie, dice que están en serie. Entonces tendría 4 focos ahí. Me dicen, ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente? ¿Ok? Si están en serie, ¿cómo hallo el equivalente cuando están en serie? ¿Y cuál es el valor de la corriente, ¿no? Si yo hallo ya la resistencia total, divido el voltaje para la resistencia equivalente y saco la corriente, ¿no? Acá en cambio, ¿qué dice? Se conectan a una pila de 12 voltios, 3 resistencias en paralelo de 2, 3 y 4. ¿En cuál de ellas la intensidad de la corriente es mayor? Entonces debo hallar la corriente que circula por las 3, que obviamente es diferente, cuando está en paralelo es diferente, y me deben indicar en cuál de ellas la corriente es mayor. ¿Ok? Y finalmente, un ejercicio ya con potencia eléctrica. En el siguiente circuito en paralelo, están en paralelo, estas dos están en paralelo, me pide, primero, la resistencia equivalente, ¿no? Redibujar a solo una resistencia. Corriente total. Si ya tengo voltaje y tengo el equivalente, puedo hallar la corriente total. Corriente I1 e I2. Si yo tengo esta fuente de voltaje y tengo resistencia en paralelo, el voltaje es el mismo en todas, ¿no? Concepto, el voltaje es el mismo en todas. Por lo tanto, si tengo voltaje y tengo resistencia, puedo hallar I1 e I2. Potencia de cada resistencia, lo acabamos de hacer en este momento, ¿no? La potencia. Cualquiera de las fórmulas en la resistencia, cualquiera de las fórmulas es aplicable siempre y cuando conozcan los 3 valores, ¿no? Y finalmente, potencia entregada por la fuente, si ya tengo el voltaje y conozco I total, multiplico esos dos y tendré la última respuesta. Como nota, recuerden lo que les acabo de indicar. Realizar el proceso en su cuaderno de trabajo, en una carpeta, tengan eso archivado para que estudien, realizar el proceso en su cuaderno de trabajo y deben adjuntar la imagen a esta tarea. Completan este documento, lo suben a su repositorio y me envían el enlace del trabajo. ¿Ok? ¿Cómo ven la tarea? Sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Un poquito extensa, pero es muy rápida de hacer. ¿Sí? Preguntas sobre la tarea. Preguntas, por favor, los demás compañeros. ¿Está totalmente claro? Ok, miren este ejercicio. Es igual al de la tarea. Pero en cambio aquí hay una variante. Y aquí quizás no nos alcance el tiempo para resolverlo, pero me gustaría que lo analicemos y me digan, mister, hay que hacer esto, o mister, hay que hacerlo de acá. Ok, miren lo que pide aquí este ejercicio. Dice, en la siguiente red, encontrar lo siguiente. Determinar R3. Miren en cambio aquí, no me dan el valor de esta resistencia. No me dan esta resistencia. R3 no me la dan. Como pueden ver, R3 no me la están dando. ¿Quién me puede decir cómo puedo hallar R3? Miren el gráfico y ¿quién me puede indicar qué proceso debo hacer para hallar R3? ¿Quién escribió? ¿Qué les ocurre? A ver quién escribe aquí. Marco. Ok, a ver, ¿quién me indica qué se les ocurre para poder hallar R3? Ahora estoy yendo de atrás hacia adelante. ¿Cómo puedo hallar aquí R3? Lo demás saben calcularlo una vez que ya tengan todos los valores. Lo demás, solo el literal A pone a pensar un poquito. Y el voltaje, ¿no? ¿Cómo saco el voltaje? También, ¿cómo sacaría el voltaje? A ver, A y B me gustaría que lo piensen un poco en base a lo que hemos aprendido, lo piensen un poquito y cómo puedo calcular A y B. Lo demás es pura aplicación de ecuaciones. ¿Cómo puedo calcular literal A y literal B? La tercera resistencia no se puede calcular como tenemos la resistencia total, simplemente se hace un despeje y ya está. Eso iba a decir, de que tiene la resistencia total. Nomás haces un despeje y ahí sacas el R3. Ok, correcto, sí. Ahora, literal B. Sí, correcto, se dieron cuenta, ¿no? Aquí el ejercicio ya me está dando cuánto es la resistencia total, o sea, cuánto me quedaría si reduzco estas tres, ¿no? ¿Verdad? Me quedaría una sola de 4 ohmios, ¿no? Entonces, lo que indica el compañero, déjenme aumentar un poquito el grosor del lápiz. Ok, lo que indica el compañero por concepto sería 1 sobre, en este caso la ha llamado resistencia total, ¿verdad? 1 sobre resistencia total. Aplico la fórmula de paralelo, ¿no? Esto es para paralelo.
sería igual a 1 sobre, en este caso 10, 1 sobre 10 más 1 sobre, la segunda es de 20, y más 1 sobre R3, que es lo que no conocemos, ¿no? Pero R total sí lo conozco, ya lo borro. R total me dice que el ejercicio que vale 4. ¿Ok? Así sería la forma de resolver el literal A. R total vale 4, ya me estaban dando la respuesta final, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto sería cómo resolver literal A. De aquí hago un despeje, ¿no? Para poder hallar R3, ¿qué debo hacer? Muevo esto de aquí, muevo esto de aquí al otro lado. Están con signo más, pasan a restar al otro lado, ¿verdad? Y para poder hallar R3, lo que hago al final, invierto, ¿no? Si quieren verificar la respuesta, R3, si no me equivoco, déjenme ver, a mí me dio 10 ohmios. Si quieren verificar que hacen bien el proceso, deben llegar a 10 ohmios si hacen un correcto despeje de eso de ahí. ¿Ok? Listo. Por concepto, para cerrar la clase, literal B. Excelente los que me indicaron literal A. Eso es lo que se busca, no volver a los estudiantes mecánicos, sino que aprendan a razonar en base a lo que hemos visto. Ok, literal A, sí, aquí faltaría hacer el despeje y al final invertir y deben llegar a 10 ohmios para los que deseen verificar la respuesta ahí, ¿no? Literal B, ¿qué puedo hacer para literal B? ¿Cómo puedo hallar literal B? A ver, pensemos un poquito. Todo está ahí en el ejercicio. A y B son conceptuales. No entiendo a qué ¿Cómo se puedo refiere hallar con la literal tensión B? de la fuente. No sé. Ya, la tensión es voltaje. Así le Ok. llaman. La caída de tensión, la tensión es voltaje, no es otra cosa que voltaje. ¿Cómo creen que puedo hallar cuánto vale este valor de voltaje aquí de la fuente? No me dan esta vez, ¿no? En los ejercicios que yo les he planteado, yo les he dado el valor de la fuente, pero en este ejercicio no me dan el valor de la fuente. ¿Cómo creen que puedo hallar? Es un ejercicio muy bueno, ¿no? Como pueden ver, no conozco I total. Si ya saco el valor de voltaje, quizás ya pueda hallar, sacando voltaje aquí, ya puedo hallar I total. Conozco que I1 vale 4, por lo tanto, si conozco I total, la diferencia sería I2, ¿no? Porque la corriente se divide, pero me debe dar el mismo valor, ¿no? Al sumar estas dos, ¿no? Entonces, miren cómo hay 4 incógnitas que con conceptos se las puede hallar. ¿Ok? A ver, Mm, pensemos un poquito. No hay problema si se Yo creo que equivocan. sería algo así, porque igual a la final, para descubrir siempre la intensidad de corriente se necesita un voltaje sobre una resistencia. Se puede coger no necesariamente, bueno, la resistencia total, sino que se coge cualquiera de las resistencias que, por ejemplo, R1, y agarramos I1. Y con eso obtenemos el voltaje que se usa para todas. No sé si Ajá, sería de esa manera. así creo. ¿Por qué para todas? Ah, bueno, no sería para todas porque es en paralelo. No, hey, no he dicho que está mal tu deducción. Pregunto por qué para todas. Por concepto. Claro, Vamos, los por demás, vamos. concepto, Tienen porque el el mismo voltaje es voltaje, igual en tienen el mismo todas. voltaje. Sebastián, no, El voltaje es igual es en A ver, todas. Kelly, ¿por qué tienen el mismo voltaje? ¿Cuándo tenían el mismo voltaje? ¿Qué tipo de asociación deben estar? deben estar en serie. En En serie, seguro. paralelo, ¿No es en paralelo? paralelo. Es en Paralelo, paralelo. tenemos Ajá. paralelo aquí. A ver, por concepto, ¿no? Para los demás, ¿no? Es buena la deducción de los compañeros, sí. No dije que estaba mal lo que dijo Newton, estaba correcto, es el mismo voltaje para todos, pero cuando ya le pregunté, dudó, no hay problema, ¿no? Pero es buena la deducción. Ok, recuerden lo que yo les indiqué. Si están en serie, la corriente es la misma. Si están en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿no? Esta fuente está en paralelo con R1, está en paralelo con R2 y con R3. Por lo tanto, el voltaje que yo tenga en cualquiera de ellas va a ser el mismo para todos. ¿En cuál de ellas yo puedo obtener voltaje? Solo puedo obtener voltaje aquí. ¿Por qué? Porque conozco el valor de la resistencia y conozco el valor de I1. Y para hallar voltaje, según ley de Ohm, para hallar voltaje yo debo multiplicar corriente por resistencia.
Ok, entonces corriente para esa resistencia es de 4 y tiene un valor de 10 la resistencia, ¿no? Entonces, el voltaje en los 4 elementos es 40 voltios por estar en paralelo. Aquí hay 40 voltios, aquí hay 40 voltios, 40 voltios y 40 voltios. ¿Ok? Si yo tengo aquí voltaje y resistencia, con ley de Ohm también puedo hallar I2, ¿verdad? Puedo aplicar ley de Ohm, o como ya conozco que tengo voltaje 40 y esto 4, puedo sacar I total también. Y si ya tengo I total, aquí hay 4, tengo que ver cuánto me falta para llegar a ese valor de I total. Cualquier camino es válido, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿La captaron o no los demás Nomás compañeros? hay que ver bien y razonar. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, para hallar I total, por ley de Ohm, es voltaje, en este caso voltaje de la fuente o voltaje que entrega la fuente sobre la resistencia total, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿esto sería cuánto? 40 y la resistencia total me la daba el ejercicio, era 4. Finalmente, esto me da que la corriente que está circulando por todo el circuito es 10 amperios. ¿Ok? Esto sería I total, ¿verdad? El valor de I total. ¿Sí? Entonces ya tengo esto, ¿no? ¿Verdad? Si aquí tengo 4 y yo sé que en paralelo la corriente se divide, ¿cuánto va a valer por deducción I2? ¿Cuánto debe valer por deducción I2? Pero también faltaría la resistencia, la intensidad de corriente de Correcto, I3. sí, correcto. Correcto, sí, tienes razón, no puedo irme por ese camino. Correcto, Wagner, sí. Tengo 3 ramas, bueno, no saben todavía lo que es ramas, tengo 3 ramas, entonces por aquí falta, esta corriente también acá se divide. Aquí hay otra corriente también. Tiene razón, Wagner, no puedo hacer eso de que, si aquí tengo 10, aquí hay 4, entonces aquí hay 6, no. Para hallar I2 de ley debo aplicar aquí ley de Ohm, ¿no? Lo mismo de aquí. Voltaje sobre la resistencia, ¿no? El voltaje ya conozco que es 40. Correcto, Banner, excelente. Sí, se me había pasado por alto, no estaba I3, no podía llegar a esa deducción. 40 sobre 20. Y quiere decir que la corriente I2 vale 2, ¿verdad? 2 amperios. Y ahí sí ya puedo deducir cuánto vale I3, ¿no? Ahí sí puedo deducir cuánto vale I3. I3 valdría, si esto vale 4, esto 2, I3 también valdría 2, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? La deducción, ¿estamos bien ahí? Ok, entonces la próxima semana voy a poner una pequeña evaluación en línea durante la clase, una pequeña evaluación en línea. Obviamente voy a ver si pongo de tipo ensayo para que adjunten una imagen. Voy a ver si se puede que ustedes adjunten la imagen del desarrollo y las demás serían de opción múltiple. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, recuerden, tienen una tarea para el 21, sería para el día miércoles, muy corta. En realidad hay muchos literales, pero es muy corta de resolver. Así que no olviden de apuntar el desarrollo a mano, por favor. Pero que sea bien claro el desarrollo. Traten de que se vea bien, ¿no? Si no, pueden hacerlo digital y le hacen la captura de pantalla y lo agregan, ¿no? Pueden hacerlo digital usando Hydro o Paint, como vieron, sino que es un poquito más complicado hacer la escritura, ¿no? Aunque pueden usar la herramienta de texto, pero lleva más tiempo. Lleva más tiempo hacerlo con texto. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, la siguiente clase vemos circuitos donde no puedo reducir, entonces aplico algo que se llama ley de Kirchhoff, pero empezaremos viendo conceptos, que es un nodo, que es una rama, que es un lazo y que es una malla. ¿Ok? Listo, chicos, gracias por la asistencia. Eso sí, por favor, mucho ojo. Nos pidieron ahora de aquí en adelante diariamente reportar a los estudiantes que no asisten. Entonces yo le envío en este caso a su tutora, y ella debe preguntar a los representantes qué ocurrió con los estudiantes, ¿no? Obviamente puede ser por salud o simplemente no decidieron conectarse. Pero vamos a trabajarlo así en este segundo trimestre. A diario se van a reportar las faltas para que cada tutor se comunique con los debidos representantes.
Listo, cuídense, que tengan una excelente tarde y mucha suerte con su tarea. Gracias. Chao. Chao.